Bienvenidos a esta edición del Cinematógrafo, mes de septiembre, 3 películas muy importantes que están en la cartelera de Córdoba y vamos a hablar de ellas. Una es Todos tenemos un plan. La otra es El molino y la cruz, que nos lleva a hablar sobre las relaciones que existen entre el cine y la pintura. Y la última es Una carta a Elia, la película de Scorsese y Ken Jones que le dedican a Elia Kazan. Quédate con nosotros, estos son los avances. Todos tenemos un plan, fue una película muy esperada, la directora es Anna Peterberg. ¿De cuándo te deja la chiva? Ellas, la película de la directora polaca Małgorzata Szumowska. Cartas para Elías es una película, diría yo, una película de amor. I first understood that from watching Elia Kazan's pictures. Se estrenó El molino y la cruz. Todos tenemos un plan, fue una película muy esperada, la directora es Anna Peterberg, ella no es muy conocida, pero era muy esperada porque trabaja Viggo Mortensen, era su primera filmación en Argentina, ¿no? Y en español, y dos personajes. Y haciendo dos personajes, dos hermanos gemelos. Es una película de cine negro, podríamos decir, ambientada en el Tigre y en Buenos Aires. Viggo Mortensen representa a un médico muy prolijo, puntilloso, y que tiene un hermano gemelo que vive en el Tigre, medio malandra, más terrenal, más carnal, que es apicultor. El hermano apicultor muere porque tiene una enfermedad terminal y ahí la película hace una apuesta a este cambio de personalidades y bueno, y todo lo que le sucede alrededor de esta trama, todo lo que le sucede a los personajes que rodean la trama en relación a descubrir o no la falsedad del nuevo personaje que encarna Viggo Mortensen. Sí, que detrás de eso también hay una crisis existencial y matrimonial que también da lugar a tomar la identidad ajena, ¿no? No nombramos a Soledad Villamil, que hace de la esposa de Viggo Mortensen, del Viggo Mortensen prolijo y médico. Y la que va a ser la amante del no prolijo Viggo Mortensen es Sofía Gala, una actriz que me parece que hay que tener en cuenta más allá de su genealogía genética, que es Moria Kazan. Pero bueno, más allá de esto me parece que es una película extraña, muy ambiciosa, con cómo se captura la realidad o la vida cotidiana, en algún sentido, del delta, del Paraná, es interesante. Tiene una cosa atmosférica que funciona, pero la película por momentos pierde el hilo, pierde... ¿No te parece, rigurosidad. Roger, que el subrayado a la referencia a la literatura de Quiroga, a la oscuridad del delta, a esta cosa fangosa, Totalmente. es como demasiado, es como, ok, ya entendí la ginebra, el habano, el cigarro. Tengo que volver al consultorio. Ya falta menos. ¿A vos te está pasando algo? ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿De cuándo te deja la chiva? ¿A qué se debe la visita? Necesito que me ayudes. De plata. Quizás el problema de Todos tenemos un plan es que hay un plan de distribución. Y es como una película muy ambiciosa en el sentido que tiene una figura como Mortensen. Y esto implica que al pensar, me parece, en el mercado internacional, se piensa precisamente en que todos deberían o tienen que entenderlo todo. Y hay una cantidad de subrayados, como que la literatura, los climas asfixiantes. O sea, todo se explica cuando sería una película que ganaría mucho si dejara algo en lo indeterminado. Y la polaridad en los personajes, ¿no? Porque para que Viggo Mortensen, el que vive en el Tigre y que no tiene educación y que roba y sea tan malo, el otro tiene que ser muy bueno, o sea, muy polarizado, ¿no? El médico prolijo, puntilloso, en crisis, y el otro que es tremendamente malo. Entonces el juego de la identidad parece que se termina transformando en cómo el resto de los personajes adivinan si es un personaje impuesto o es el... Una especie de descifrar la moralidad o el punto de vista moral de un nuevo hombre
que no es el otro, ¿no? El hermano. La figura de los hermanos, el bien y el mal, hay una cosa en esto. Hay que hablar, sí, me parece que vuelve a al menos desde mi punto de vista, a sobresalir la figura de Fanego. O sea, este eterno malo que tiene el cine argentino, más que malo decadente. Que eso me parece, es un malo decadente que está bueno. Y hay algo en esa figura que gana cuando él está en la película. Lamentablemente en un momento desaparece y regresa hacia el final. Pero es una película... Pero Viggo Mortensen tampoco está mal. No, Pese a que Viggo no cambia de uno u Mortensen otro, me parece no está que hace un papel digno. Sofía Gala, vuelvo a insistir, más allá de que le toca decir algunos parlamentos muy flojos, se sostiene en su presencia, en las reacciones respecto del personaje de Mortensen. No así Villamil, que me parece como que no está incómoda en lo que le pasa en la película. Sofía tiene buenos momentos, pero en la factura completa quizás termina siendo una película fallida. Roger, y yo pensaba, no está mal esta apuesta a renovar el género o a hacer algo masivo, industrial del género de cine negro. No, está bueno. La no película... sé cómo le saldrá, si tiene espectadores o no. Está yendo medianamente bien. El filme, hay que decir esto, es importante, tiene por detrás la gente que hizo la producción del Secreto de sus ojos. Y esto nos da una idea de filiación, ¿no? Es una película que no es de cine independiente, que hay una idea autoral, pero también hay una idea de una película para poder exportar. Es como si le faltara aceite, ¿no? Como si no terminara de cuajar todo. O al revés, tiene mucho aceite y termina siendo como si falta aceite, ¿no? Bueno, pero se arriesgaron los productores. Hay riesgo y bueno, hay cosas valiosas, pero a la vez la película se desdibuja. En fin, todos tienen un plan. Si usted tiene el plan de ir al cine, puede ser uno de ellos. Ellas, la película de la directora polaca Małgorzata Szumowska, que si usted lo puede decir, lo felicito, esos nombres polacos dificilísimos de pronunciar. Yo creo que solo por verla a Juliette Binoche en la pantalla, esta película vale la pena. Está, sin embargo, plagada de clichés y lugares comunes sobre el feminismo, sobre el amor, sobre el deseo. Ella, Juliette Binoche, es una periodista que tiene que entregar un artículo, trabaja como freelance para una revista y tiene que entregar un artículo sobre las jóvenes que se prostituyen en París. Para esto realiza entrevistas y se junta con dos mujeres, dos casi niñas, que le empiezan a contar cómo es su vida, su trabajo, su relación con el sexo, con sus parejas, de los lugares donde provienen. Y la película va mostrando en un día de Anne, la protagonista, el personaje de Juliette Binoche, cómo ella, mientras va escuchando y va desgrabando estas entrevistas, formando su artículo, cómo empieza a transformarse la percepción que ella tiene de la prostitución, del deseo y de su propia condición y clase social burguesa. Una francesa acomodada que vive en París en un departamento hermoso con dos hijos y un marido que posiblemente podría ser uno de los clientes de estas prostitutas. Digamos, esa es la línea argumental básica. Me parece que la película tiene algo mucho más interesante que su intención cinematográfica, que esto que decía al principio, que cae permanentemente en clichés, como el deseo, ella cómo se empieza a cuestionar su posición social, cómo empieza a cuestionar su relación con el marido, su clase social. Lo interesante, el disparador, lo que me generó, lo que me posibilitó pensar a mí la película Ellas, es cómo el feminismo, diríamos, está políticamente permitido pensar el sexo y la prostitución cuando es la mujer que siente el deseo, pero no el sexo y la prostitución como un trabajo alejado del hampa de las drogas, de la marginalidad, como un trabajo no por sentir deseo y placer sexual, sino por sentir deseo de ascensión o de ocupación o de delirio sobre el mismo campo social, sobre la cultura. Digo, las ganas de ocupar un lugar cultural, y eso también termina siendo otra especie de feminismo que no está moralizado. Sin embargo, sí hay muchos clichés sobre el otro tipo de feminismo, el del deseo, el de la mujer, el de la libertad de la mujer, cosas ya exploradas en el cine. Bueno, nada, juzgue cada uno por sus propios méritos y a ver qué les invita a pensar a ustedes esta película. Ellas, está en la cartelera ahora. Cartas para Elías es una película, diría yo, una película de amor de Martin Scorsese y el extraordinario crítico de cine Ken Jones. Un film que está dedicado a un director que para el propio Scorsese no solamente fue uno de los
momentos de mayor inspiración para volverse un cineasta, sino que además ya cuando conoce al propio Elías Kazan va a entender que es incluso una suerte de padre. Así que es una película muy pegada entre el objeto que retrata o este sujeto que es el objeto de la película. Y hay algo extraordinario en Scorsese, Scorsese cinéfilo, Scorsese crítico de cine en algún sentido. Es una de las personas más lúcidas para escuchar a la hora de que analice el director una imagen, o mejor dicho, una secuencia de una película. Justamente esto es un poco lo que va a hacer el film. Va a trabajar con distintos fragmentos, América, en algún momento fundamentalmente Al Este del Edén, dos películas muy importantes en la historia de la cinematografía de Elías Kazan. Son momentos donde la mirada de Scorsese sobre cómo se entiende la escena, sobre cómo se puede entender aquello que está pasando en la escena y eventualmente incluso la biografía del director, en este caso Elías Kazan, es literalmente extraordinaria. El problema de la película quizás es un problema en la propia biografía de Elías Kazan. En 1952 Kazan declara ante la oficina antiamericana, que en ese entonces estaba secundada por McCarthy, Elías Kazan literalmente sopla 8 miembros del Partido Comunista y esto tuvo consecuencias. Kazan era del Partido del Comunista, en un momento luego abandona y llega ese momento que es un momento muy sombrío dentro de su vida que siempre le aquejó. Esto en la película se dice, pero no se aborda del todo y es quizás lo único que hace que la película flaquee. Pero es una película extraordinaria porque es una gran clase de cine de 60 minutos sobre un director fundamental, el creador del Actor Studio, lo cual implica además un camino en la interpretación del cine americano que además tiene sus consecuencias en cómo en la actualidad entendemos la interpretación. No habría Marlon Brando en algún sentido, no habría James Dean, no habría Carl Maiden si no hubiera existido el Actor Studio y si no hubiera existido el propio Elías Kazan. Un film que está dentro de una retrospectiva, no completa desde ya, de las películas de Elías Kazan y es ideal, porque si uno la ve el jueves, antes de este programa, así que no lo van a poder ver, pero si después lo ve al final, que va el domingo, va a poder entender todas las películas de Elías Kazan que hasta ese momento viene uno mirando. Película genial, clase de cine extraordinaria del gran Martin Scorsese. Encontranos en Facebook, estamos como El Cinematógrafo, programa de televisión. Ahí nos puedes dejar tus críticas, comentarios, sugerencias, pedidos y además fijarte si querés las críticas que nosotros colgamos. También online estamos en el canal de YouTube, así que si te perdiste algún programa nos podés buscar ahí. Quiero agradecer especialmente a la Marce Perulla, que es quien me viste, su tienda se llama Todo de Mí, la encontrás en Facebook con ese nombre. Y a María Celeste Herrera, que es quien nos maquilla, la encontrás en Facebook por María Celeste Herrera. Ahora, en el próximo bloque te tenés que quedar con nosotros porque hacemos un recorrido especial por uno de los temas más interesantes que dio la reflexión sobre cine, que es cine y pintura. Mira, quédate con nosotros.